bueno, algo que Dios está tratando con mi corazón, como la oportunidad pasada, me gusta compartir cosas que Dios esté haciendo en mí, que esté viviendo con Dios, y de eso quiero compartir con ustedes en esta noche. Bueno, este es un tiempo súper especial, es nuestra última reunión del año, ¿no? Y yo quería darle un enfoque a este mensaje que tiene que ver con la gratitud y con el agradecimiento de nuestro corazón hacia Dios, ¿no? Y me gustaría relatar un poquito una historia que es conocida, digamos, pero la voy a relatar un poquito para quien no la tenga fresca o no la conozca del todo, de la vida de José, ¿sí? José tuvo una vida complicada, difícil, ¿sí? Sus hermanos no lo querían, le tenían envidia, porque su papá lo amaba tanto a José. Y si se acuerdan o se han escuchado, José comenzó a tener sueños, ¿no? Dios le empezó a hablar a José. Y entonces los hermanos lo odiaban cada vez más, ¿no? Él les contaba lo que Dios puso en su corazón, los sueños que Dios le estaba dando acerca del futuro, de lo que iba a venir, y ellos lo odiaban cada vez más. Entonces, lo vendieron como esclavo, y una vez en la casa de Potifar, que fue quien lo compró, injustamente terminó en la cárcel. No sé si recuerdan, la esposa de Potifar lo acosaba, quería acostarse con él, y José tenía un corazón temeroso de Dios. No accedió. Por esa injusta razón terminó en la cárcel por años, ¿no? Acusado de algo que él no había cometido. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que el Señor estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor. José tenía todas las de perder, la verdad. Imagínense ustedes si se ponen en el lugar de José, ¿no? Sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, lo envidiaban. Lo vendieron como esclavo. En la casa de su amo, la mujer injustamente hace que lo metan a la cárcel por años. José tenía todas las de perder, de maldecir su vida, de maldecir a Dios, su realidad, todo se había desmoronado. Bueno, y después la historia sigue transcurriendo, ¿no? Y como sabemos, Dios exaltó a José, ¿no? Lo puso en un lugar de honra, ¿no? Después de un tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? Estuvo años en la cárcel. Se habían olvidado, el copero y el panadero que le interpretó un sueño a la cárcel, se habían olvidado y lo dejaron por años. Pero luego el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar y ahí se acordaron que estaba José. Y lo llamaron a José para que interpretara el sueño del faraón, lo interpretó y Dios lo puso en alto, lo honró, ¿no? Quedó a cargo de todo en Egipto. Y me gustaría leer Génesis, ¿qué tiene que ver todo esto con la gratitud? Y ahí vamos, Génesis 41:50. Ahí va a aparecer completo, yo lo achiqué un poquito acá. A José le nacieron 2 hijos y a su esposa Asenat. José llamó a su hijo mayor Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Esto cuando José ya estaba gobernando, ¿no? Ya estaba puesto en ese lugar de honor, ¿no? En ese lugar alto. Un año antes de que comenzara el hambre, porque los sueños que Faraón tenía que ver con que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, antes de que comenzara ese primer año de escasez, José tuvo estos 2 hijos. O sea, todavía no había pasado la historia, no quiero espolear, pero no, la historia en que se encuentra con los hermanos, que se ve con el padre, todo eso todavía no había pasado. José recién estaba en ese momento, ¿no? En esa situación. Entonces tuvo 2 hijos, Manasés, que dijo, Dios me hizo olvidar de mi angustia. Y Efraín, que significa Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¡Wow! Increíble, habiendo vivido de esta manera, habiendo tenido esta vida tan difícil y tan cruel,
que en un momento determinado en su vida diga, Señor, yo quiero llamar a mis hijos de esta manera. Le diga a su esposa, vamos a llamar a nuestros hijos de esta manera, porque todo el dolor y toda la angustia no va a ser que me olvide de que Dios es bueno. No va a ser de que me olvide de que Dios es fiel. No voy a perder la gratitud en mi corazón de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer. Entonces José le puso estos dos nombres a sus hijos. Entonces cada vez que José llamara a sus hijos, le iba a decir a uno, Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Y al otro le va a decir, Dios me hizo fructífero en mi tierra, en la aflicción. Cada vez que lo llame, José se iba a acordar de la bondad y de la fidelidad de Dios. Y la vida de José nos enseña a ser agradecidos y a tener un corazón agradecido en temporadas difíciles. Porque ser agradecidos cambia la perspectiva. Y ahora vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta cómo ser agradecido, cómo el corazón de José cambió la perspectiva de lo que Dios pudo hacer de todo ese tránsito amargo que tuvo que atravesar. José conocía a Dios, José sabía quién era Dios. Y aún así decidió creer y decidió ser agradecidos. En Génesis 50 dice, pero ahora que su padre había muerto, o sea, ya había pasado todo esto de que ya se había encontrado con sus hermanos, ya sus hermanos sabían quién era José. Lea la historia porque está muy buena. Yo la iba leyendo y digo, wow, no sé ustedes, pero si tendrían que pasar todo esto, si tuvieran que vivir toda esta situación, seguramente muchos de nosotros, este año ha sido muy complejo para nosotros. Si en esta misma situación de José podríamos decir, Dios me ha librado de todas mis angustias y Dios me hizo fructificar en mi temporada difícil, con ese corazón agradecido. En Génesis 50 dice, pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron, se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme el mal. Y esto me parece clave. Pero Dios dispuso todo para mi bien. Juntos lo decimos, pero Dios dispuso todo para mi bien. Otra vez vamos, pero Dios dispuso todo para mi bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Entonces el corazón agradecido con Dios de José cambió la perspectiva del propósito que Dios tenía en esa temporada. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, pero Dios dispuso todo este año para mi bien? Dios dispuso todo este año complicado, complejo, con alegrías, con satisfacciones, pero momentos duros para mi bien. José lo podía decir porque tenía un corazón con otra perspectiva de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios iba a hacer. Dios es experto en transformar el mal para bien
para cumplir sus propósitos en nosotros y en los que nos rodean. No llegamos a tener dimensión de lo que Dios puede hacer a partir de tu temporada difícil, de tu momento de escasez, de tu momento de tristeza, de angustia, o de tu momento de abundancia, de tu momento de plenitud. En la temporada donde hoy estás, a veces no dimensionamos, no lo tenemos, obviamente, somos muy limitados, somos humanos, no llegamos a ver lo que Dios puede hacer con tu temporada, con vos y con los que te rodean. Porque José sabía que Dios tenía un propósito con él, pero que tenía un propósito con un montón de personas que iban a ser salvos, iban a ser alimentados, iban a ser reconfortados a partir de la vida de José. ¿Y cuántos nosotros podríamos decir que este año con gratitud en nuestro corazón que Dios nos ha hecho olvidar de todas mis angustias y fructificar en mis temporadas difíciles? Por supuesto que es difícil. Hoy estaba escuchando una entrevista en la radio a una mujer que su hermana fue secuestrada por Hamás, junto con sus sobrinas, con su cuñado. Y yo decía, y bueno, contaba algunas cosas fuertes. Yo estaba llorando realmente, lloraba. Capaz que con las cosas que estamos viviendo hoy en día nosotros en nuestro país o en nuestra realidad, a veces nos olvidamos y nos escondemos o nos encerramos en nosotros mismos o en nuestras condiciones y nos estamos olvidando de que hay gente que está padeciendo horrores tremendos. Y yo decía, Señor, ¿cómo podría ser esta mujer agradecida en esta temporada? Su cuñado lo habían asesinado, ¿no? Lo habían matado. Pudo rescatar a su hermana y a sus sobrinas. Y yo digo, Señor, qué difícil, Dios. ¿Cómo esta mujer va a decir? O sea, Dios me libró de todas mis angustias, Dios me hizo fructificar en medio de mi aflicción. O sea, ¿quién se le ocurre poder decir algo así en una situación tan compleja? Pero también entiendo que este lugar, como iglesia y como casa, es un lugar para ser enseñados, para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Nosotros en nuestra humanidad y nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas que el Espíritu Santo sí puede hacer. Y estamos acá para aprender y para decirle, Señor, enséñame a ser agradecido. Enséñame a poder ver la riqueza, el oro, la bondad, tu fidelidad en medio de esta temporada. Quiero tener un corazón agradecido como José. Quiero poder decir, Dios me libró de mis angustias. Dios me hizo prosperar en mi momento de aflicción, en mi desierto, en mi lugar, en mi temporada oscura. Dios me hizo prosperar. Dios me hizo ver luz. Dios me regaló. Y me gustaría que podamos cerrar este tiempo contándoles a ustedes, iglesia, animando a su espíritu, porque hay muchos testimonios en este lugar de lo que Dios ha hecho este año, de lo que Dios estuvo haciendo este año. Hay muchos que hoy pueden decir, Dios me ha librado de mi angustia y Dios me hizo fructificar en mi temporada difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos libró de la angustia y nos hizo fructificar y prosperar? No solamente económicamente hablando, sino prosperar también en el espíritu, en nuestras emociones, en nuestras relaciones. No tiene que ver con algo material. En nuestra conexión con Dios vimos fructificar y prosperar nuestras vidas en temporadas difíciles. Y que uno lo pueda reconocer y lo pueda declarar y lo pueda decir, tiene que ver con nuestro corazón agradecido. Por eso me encantaría que esta última reunión del año podamos decir, Señor, me libraste de mi angustia, estoy agradecido. Me hiciste prosperar en todas las áreas de mi vida. Aunque hoy no lo podamos ver, me hiciste prosperar, me hiciste fructificar. En mi temporada difícil estoy agradecido, estoy agradecida. Esto es lo que yo quiero dejarles en el corazón en esta noche. Y lo vamos a declarar y lo vamos a cantar en un ratito. Pero me gustaría invitar a 2 personas de esta casa para que puedan contar
lo que Dios estuvo haciendo en este tiempo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a los dos valientes de esta noche. Muy bien, muy bien. Muy bien. Primero él, bueno, entonces me pongo en el medio, vamos. Bueno, puedes contar tu nombre, quién sos para quien no te conoce, y podés contarnos qué Dios estuvo haciendo en este tiempo. Bueno, mi nombre es Esteban, para los que no me conocen. Bueno, estaba escuchando y me emocionaba porque hace más o menos razón de unos 6 años quizás, veníamos haciendo muchas cosas para tener un bebé y bueno, era una dificultad tras otra. Después caí internado en COVID, 21 días en terapia intensiva, casi no estoy acá hoy, pasando situaciones muy difíciles, pero siempre fui optimista, creyendo en el Señor que Él hace milagros. Estaba escuchando lo que decía la predicación y la verdad es que uno, en mi caso, no tiene más que palabras de agradecimiento. Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Hoy tenemos una beba, 1 mes y 6 días. De manera natural. Sí, nació en realidad por cesárea, se adelantó unas 2 semanas, pero la verdad es que está muy bien. Está en casa, todavía no la podemos traer porque no puede estar con mucha gente en sí, pero la verdad que estamos muy contentos, no dormimos, pero muy felices. Se normalizó todo, teníamos un montón de inconvenientes, quizás inclusive hasta con nosotros mismos, pasando por situaciones difíciles, pero siempre creyendo que el Señor tiene salida, tiene la salida justa en el momento justo, y lo mismo pasó en todo, en mi trabajo también, en el trabajo de Lorena. Nosotros fuimos por una consulta o última consulta y terminó en presión alta en el momento, y fue el momento justo, porque si nosotros veníamos a casa no iba a llegar y se iban a complicar mucho las cosas. Pasó por una preeclampsia, pero mínima quizás, y bueno, la verdad que Dios tuvo control también de la situación y la bebé nació bien. Sí nació prematura, pero bueno, en un peso muy, muy bueno. Y costó al principio recuperarse, como todos los nenes al principio, pero la verdad que ahora está muy bien y va muy bien todo. Gloria a Dios. Qué milagro esa niña, ya la vamos a conocer, ya la van a traer, ¿no? ¿Tu nombre? Bueno, nada, soy Nati, sí, para los que me conocen. Y más que nada agradecida a Dios, bueno, les cuento la historia. Todo empezó el 30 de diciembre del año pasado, que decidimos con Pablo que él renunciara a su trabajo, ¿no? De más de 15 años y demás. Y la verdad que fue un desafío, ¿no? Porque eran realizar el telegrama, enviarlo y decir, bueno, Señor, lo dejamos en tus manos, ¿no? Porque había cuentas que pagar, cosas, más que nada vivir, ¿no? Porque si bien yo trabajo y demás, pero ya teníamos un sueldo menos, fijo. Entonces era más que nada aferrarnos, como yo les comentaba a los chicos, a la canción que cantamos, ¿no? Que no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero lo iba a hacer, ¿no? Entonces esa canción la hice parte mía y fue mi oración durante mucho tiempo. Venía acá, la cantaba porque fue procesada esa decisión y demás. Y la verdad que él renunció ese 30 de diciembre, estuvo 2 días desempleado y el 2 de enero empezó a trabajar en su nuevo trabajo que está actualmente. Y bueno, fue una decisión bastante importante porque era salir de un lugar donde estaba estable para, en realidad, salir de ahí y no saber a dónde ir, ¿no? Porque no había nada fijo y demás. Lo llamaron. Podemos decir que es de casualidad, pero sabemos que no es así, que Dios ya tenía eso preparado para él.
Y agradecida a Dios por eso, porque pudimos mejorar, ¿sí? Tanto él físicamente como emocionalmente también. Su cabeza se despejó, ¿no? Porque salió de un lugar, se metió en otro, pero la verdad que fue un cambio bastante muy bueno para él, ¿no? Y eso influyó también en nosotros, influyó en la familia, en los nenes, en nosotros como pareja y demás. Y bueno, pudimos ahorrar, crecimos económicamente, Dios no nos dejó nunca, no nos abandonó, siempre fue fiel. Y en eso siempre lo vimos, ¿no? Su fidelidad. Y bueno, después pudimos hacer cosas en casa, mejorar, o sea, cosas que antes no lo podíamos hacer, pero bueno, esta vez sí, ¿no? Lo pudimos hacer gracias a Dios. Y después en lo personal, Dios me desafió el hecho de estar a cargo de uno de los grupos, ¿sí? que se estuvieron trabajando durante todo este año, uno de los grupos, y con SOS Mamás, que para mí era algo que no estaba en mis planes, pero bueno, acepté el desafío. Acá Bachi me empujó prácticamente a la pileta casi vacía porque yo no sabía con qué me iba a encontrar, pero bueno, gracias a Dios nos habló, a todo nuestro grupo de mamás nos habló, y primeramente, como yo le decía a ella, me hablaba a mí, ¿no? A través del material que teníamos y demás. Y bueno, pudimos armar un hermoso grupo, crecer, desahogarnos, hablar entre nosotras y demás. Y bueno, acá. De paso el chivo, entonces pasamos sí, que se pueden sumar al grupito. Bueno, acá me estoy enterando que va a seguir el grupito, así que nada, eso es más que nada simplemente comentarles el año, ¿no? En simples minutos, pero agradecida a Dios por su fidelidad, ¿no? Porque Él siempre estuvo ahí sosteniéndonos. Gracias. Gracias, muchas gracias por compartirlo. Qué lindo, qué bueno lo que Dios está haciendo. Y sé que hay más testimonios de lo que Dios estuvo haciendo en este tiempo. Veo algunas caras que conozco, que empecé a ver desde principio de año, y hoy veo un semblante totalmente transformado. No quiero dar nombres para no exponer, pero no es nada malo, obviamente, pero veo caras que digo, Señor, y los vi entrar por esa puerta, porque a veces de acá se ve mucho todo, digamos, cuando estamos acá arriba sirviendo con los chicos, se ve quiénes entran, cómo entran, se ve el semblante, se ve cómo cantan, cómo aplauden, se ve todo. Y al transcurrir el tiempo, ver a gente que ha llegado por primera vez y ver cómo hoy, después de un año, adoran a Dios y exaltan a Dios de una manera que a mí me inspira, y digo, wow, Señor. Y sé que Dios está haciendo cosas hermosas en medio de nosotros. Así que gracias por compartirlo, porque nos inspiran y nos animan a todos. Y este año como iglesia tenemos una rema hasta el día de hoy, hasta el 31 tenemos una rema, que está en Joel 2, 21 al 27. Y lo quisiera leer, si me acompañan, que podamos meditar y ir escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Dice, no temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor, y los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de la primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, le devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel,
que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Si pudiéramos ver, iglesia, meditar un poquito cada uno de nosotros, si pudiéramos hacer una mirada, ¿no?, interna. Estoy seguro que hay muchos motivos por el cual hoy estamos agradecidos a Dios. Cierra un momentito tus ojos, vamos a reflexionar, a pensar.